pues yo quiero, como Bovelo dijo, que pocas veces nos hemos visto ante un público tan numeroso, voy a contar una anécdota de cuando no tuve público. La cosa fue así. Un señor que se llamaba Byron, se había puesto un seudónimo modesto. Hugo Byron se había puesto, nada mío, Hugo y Byron, todos juntos, ¿no? Un día me dice, yo nací en Montevideo, ¿no? Cuando tenía un mes me trajeron por primera vez para mostrarme a la familia porteña de mi madre. Y entonces este señor Hugo Byron me invitó para hacer una conferencia sobre un enorme poeta español. No, no. No, no, no. ¿En qué jardín me metí, no? Y un enorme poeta español que había tenido como un cambio de cultura, porque era gallego, totalmente gallego, se llamaba José Alonso y Trelles, firmaba El Viejo Pancho, un poeta monumental, y se había convertido en un poeta criollo cuyos versos decían en las pulperías los gauchos. Repetían, no es que fuera gauchesco, los gauchos repetían los versos del Viejo Pancho, ¿no? Era memoria linda la memoria del viejo para contar sucedidos de quién sabe qué tiempo. Qué maravilla de versos, ¿no? Y entonces me dice, ¿puede dar una conferencia el domingo de mañana? A mí, de mañana, sobre el Viejo Pancho. Pero me dio vergüenza no hacer una conferencia, una honra para mí que me invitaran a eso. Entonces me investigué. El padre de Menchi Sabat había hecho un libro llamado El Cantor del Tara sobre el Viejo Pancho, y me preparé la conferencia y llego y me dice, mire, si quiere la suspendemos, no ha venido nadie. No, de ninguna manera. Yo la escribí y yo la voy a decir. Entonces subí al escenario del Nieves Cante de Solís, inaugurado en 1856, el gran teatro más antiguo del Río de la Plata. Y yo me decidí a hablar para los fantasmas de Sara Bernard, de Florencio Sánchez, todos estaban sentados, los espectros ilustres del teatro rioplatense. La leí y cuando termino de leerla aparece Hugo Byron por un deambulatorio que llevaba el y me dice, grandes noticias. ¿Cómo se gana grandes noticias? Yo no cobraba además por la conferencia, no había ninguna gran noticia. Me dice, venga. Entonces me dio como una especie de trasgo hasta el hall, donde vi a dos señoras muy viejas. Me dice, son las hijas del Viejo Pancho. Bueno, fue una emoción. Y entonces cuando las voy a saludar me dice, hábleles muy fuerte porque son totalmente sordas. Bueno, hablo de Homero Expósito porque lo conocí muchísimo, lo quise muchísimo. Era un ser de una calidad y una bondad, un surtidor de poesía. Y hablo de Homero Expósito además con una referencia que me parece fundamental. El poeta de tango debe ser un hombre bien humorado. Y tiene que ser un humorista también. Yo creo que es una de las cuerdas de la guitarra de un poeta tanguero, el tener una cuerda humorística. El tango tiene todo una cuerda humorística, de humor cómico. Discépolo lo tiene. El Discépolo dice en un momento, bueno, el que hace comicidad por la comicidad pura se queda de este lado de la raya, pero está la otra comicidad, el profundo humor está en Aristófanes, que heredamos todos los poetas de maravilla. Y Homero era un hombre de una carcajada homérica. La carcajada yo he tratado de seguir la escuela de sus carcajadas, pero nunca he logrado afinarlas y entonarlas con aquella mandíbula llena de risa, de una risa raigal, de entraña. Homerito, tan fino, tan fuente de poesía, era mi admiración, porque yo admiraba a Mansi y naturalmente
por una transmisión estilística, admiré a Espósito, que también tenía el componente discepoliano. Cuando Homero Espósito publica sus primeros tangos, que me contaba Virgilio, el hermano, que en la casa decían, mirá, vamos a poner la radio porque están tocando el tango de Homero, ¿no? Porque era el primero que le grababan, una cosa fantástica. Y Homero tenía Discépolo y Mansi transfundidos de tal suerte que todo era Expósito hasta la manija. Y en una comida el día de Santa Cecilia de 1942 o 43, lo invitan a Homero, todos los grandes directores de orquesta, y de pronto él se levanta para decirle a Discépolo todo lo que lo quería y lo admiraba. Y cuando se levanta, la silla de Discépolo, donde estaba Discépolo, estaba vacía. Discépolo se había levantado para buscarlo a Expósito. Y para decirle lo siguiente, usted en su tango percal, porque en esa época todos nos tratábamos de usted, y ahora todos tratamos de usted, desperdiciando uno de los matices más exquisitos de nuestro idioma que permite el usteteo y el tuteo, ¿no? Y le dice, usted ha escrito en el tango percal una frase que yo se la envidio y me da mucha bronca no verse que no se me haya ocurrido a mí. Cuando ella, en el antiguo trasiego barrial de los tangos, se va del barrio al centro y en la familia dice, tal vez nos enteramos mal. ¡Qué maravilla! Discépolo le dijo eso a Expósito, ¿no? Qué torneo de talentos que ha tenido el tango en todas sus épocas. Expósito además tenía una gran cultura de ilustración, como la tuvo Mansi, como la tuvo Cátulo, pero se me ocurre que tuvo el desenfado necesario como para mostrar esa ilustración. Y entonces hay referencias a poetas en la obra de Expósito y a pintores, el color Van Gogh que cita, y toda siempre París, Homero, que era genial, se fue a París porque quería conocer París y como no sabía francés, se consiguió un trabajo escribiendo como copista de música. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque claro, las palabras que diferentes en francés y en español, la música son muy pocas, pero las notas son los negritos saltando el alambrado, como decía Goyeneche. Bueno, este es mi recuerdo para Homero Expósito. Muchas gracias. La payada. Sí. No, don José, saltamos un poco en el tiempo y obviando la referencia a Horacio que está presente, después de los clásicos, digamos, de Contursi, de Celedonio, de don Enrique Cadícamo, de Discépolo, de Mansi, de Cátulo, de Homero Expósito. ¿Qué recuerdo, qué nos dice de la poesía del tango después de ellos? Yo creo haberlo dicho ya en París, a donde fui gracias a el amigo Horacio Ferrer, que realizó toda la tramitación para... Pues yo tengo muchos amigos queridos que me decían, ¿cómo no conoce París? ¿Cuándo va a ir a París usted? Pero ninguno se le ocurrió llevarme a París, a pesar de que gente de bastante dinero y vinculaciones francesas. El único que tuvo la idea de que Gobelo tenía que conocer París y además hizo lo necesario para que lo conociera y consiguió que lo conociera fue Horacio. Lo digo siempre con un gran agradecimiento porque creo que ahí se ve el corazón de la gente. Yo no le pedí que me llevara a París, ni mucho menos. Salió de él espontáneamente y se tomó la molestia de hacer todos los trámites necesarios para que yo y mi mujer pudiéramos estar en París y darnos el dique cuando hablamos, de decir, cuando estuve en París, ¿no? Pero fue una sola vez, no se preocupen. Creo haber dicho en París, porque la primera charla que di allá fue una suerte de cabalgata del tango a partir de su origen, como dije hace un rato, lupanario, para terminar en los salones del barrio norte, algunos de los cuales serán convertidos, han sido ya y serán convertidos en hoteles, pero esa es otra cuestión. Dije que la vanguardia musical tiene un nombre que es Astor Piazzolla y la vanguardia literaria tiene un nombre que es Horacio Ferrer. Es una figura para la letra del tango, a mi entender, Horacio,
como lo fue Astor para la música del tango. El nuevo tango que Piazzolla, la fecha la dio Piazzolla, no la invento yo, comenzó a crear en 1954, esa es la fecha que él fijó cuando habló en el certamen, en el concierto del Central Park. Bueno, tuvo su correlato en Piazzolla, en Ferrer. Dios los cría y ellos se juntan. Yo no sé si Piazzolla pudo haber hecho todo lo que hizo si no hubiera tenido a Horacio Ferrer, que interpretaba, bueno, eran dos espíritus gemelos, por lo menos desde el punto de vista espiritual, dos espíritus gemelos, con las mismas ansias de renovar el tango, con el mismo deseo de salir de la rutina, y entendiendo algo que me parece que es fundamental, aunque pocas veces se entiende, que es que el tango es una especie musical abierta. El día que se cierre, murió el tango. El día que sea incapaz de recibir otras influencias, de transitar otros ámbitos, de meterse inclusive con otras especies musicales, o literarias en este caso, bueno, ha fenecido. Creo que el tango vive porque es capaz de ayornarse diariamente, ¿no? Nunca es un tango de ayer el tango, a pesar de que los tangos de ayer siguen gustando mucho. Entonces Ferrer introduce algo que se insinuaba ya en Homero Expósito. Sobre Homero Expósito estoy también yo de acuerdo con lo que dijo Horacio, pero me parece que a veces saltaba de la poesía a la literatura, cosa que no se ve en Mansi. De alguna manera Mansi también prefigura a Homero Expósito, que es un extraordinario poeta, pero a veces me parece que era un tanto literario, algo que dijo Ferrer de otra manera, ¿no? Que le gustaba quizá demostrar su erudición, demostrar sus conocimientos, lo cual no empece en absoluto la tremenda admiración que tengo por la poesía de Expósito, y yo escucho Maquillaje, y voy a decir una blasfemia, para algunos, para otros no, para otros una letanía. Escucho Maquillaje por Adriana Varela y realmente me estremece, por Adriana y por Homero, todo por Homero y por Adriana. Las dos cosas me parece que se conjugan perfectamente bien. Creo que ese surrealismo que se insinuaba en la poesía de Expósito, en la tanguística de Expósito, y que alguna vez también alcanzó a manifestarse tímidamente en algunas composiciones de Catulo Castillo, estalla realmente en Horacio Ferrer, que es capaz de escribir entonces composiciones como La Última Grela, que creo que nace como un poema y no como un tango, ¿no? Pero que tiene todo lo que tiene que tener el tango, comenzando por el sabor a tango. Y esa otra obra estupenda, ese tango en 3x4, o ese vals tangueado, como prefiere decir Ferrer, que es Chiquilín de Bachí, que son dos obras maestras de la letrística, de la literatura tanguística, que están a la altura de cualquiera de las grandes obras maestras de este género. Así que, contestando la pregunta del escribano Echegaray, debo decir que sí, que después de los grandes maestros, algunos creadores, otros reiterativos, algunos más respetuosos de la formalidad de la poesía, otros más ácratas o librepensadores, pero todos grandes maestros. Nos hemos olvidado de Cadícamo. Quiero recordarlo también a Cadícamo, que vivió muchos años, espero alcanzarlo. Y eso le permitió desarrollar una obra muy numerosa. Otra gente murió antes y pudo escribir menos. Bueno, creo que después de esa pléyade maravillosa de poetas del tango, se levanta la figura de Ferrer. No digo que la letrística termine con Ferrer, ni mucho menos. Es un hito, un mojón. Cuando yo pueda desarrollar mi tesis sobre los mojones que jalonan el itinerario del tango, entonces tendré que ponerlo a Ferrer como uno de esos grandes mojones del tango. Y luego aparecen poetas muy valiosos, algunos más bien tradicionalistas, como Héctor Negro, algunos homiléticos, dije alguna vez, y a Ferrer le hizo mucha gracia, como Gladia. Yo los quiero mucho y los admiro, no crean que porque uso a veces un adjetivo más o menos irónico dejo de admirarlo. Si hay alguien que quiere Gladia y que la admira, debo ser yo por razones muy personales, pero tengo un gran cariño, una gran admiración por ella. Pero eso no quiere decir que me tenga que privar de hacer este chiste, decir que sus tangos a veces son homilías, como honrar la vida, etc. Y voy a nombrar a otras dos personas que yo he descubierto ahora, y las he descubierto gracias a Oliveri, que es rockero, que tiene un programa de rock, y que me hizo escuchar a Cacho Castaña,
de quien conocía yo dos cosas estupendas como son Café la Humedad y Garganta con Arena, me hizo escuchar el tango que le dedicó a Tita Merelo, que realmente me parece estupendo, maravilloso. Y Chico Novarro, que realmente escribe letras muy tangueras y muy modernas. Yo no sé si hay algún otro, ojalá lo hubiera. ¿Le podemos pedir algún poema? Pero con mucho gusto. Con mucho gusto. Para todos, pero especialmente para José, que le gusta mucho, les voy a decir un poema que se titula Fábula para Gardel. Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese Gardel, ese fantasma tan arisco, empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco polvoriento? Lo que yo sé, te lo cuento. Algunas veces cuando te has dormido las noches en que hay pena llena, se aparece ese escondido duende medio juglar y medio loco para matear con tu padre y conversar un poco. Ah, si lo pudieras ver con su sencilla elegancia fantasmera, a saber, en una chalina ligera de plumas de torcaza sola a sus hombros arrebuja. El traje es de cuerdas de guitarras españolas que alguna bruja ñata y hippie le ha tejido, la corbata de claveles encendidos para abrigar los cascabeles de su voz, y dos zapatos muy de peregrino, que no son zapatos, sino que son caminos. Que en dónde nació, hijo mío, qué sé yo. De acuerdo a lo que él mismo me ha contado, parece que nació trepado a una veleta niña que apuntaba al sur, y que un poeta y un gallito de riña y un augur le enseñaron a vivir y a sonreír. Será por eso que salió un poco travieso, ¿oíste? Como vos, y como yo, un cachito triste. Su sonrisa, hijo, es una pícara y honda y rara raya de tiza iluminada con luz de la otra cara de la luna. Y canta, canta, canta con su voz de 7 gritos, pero canta siempre con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta 2 ojitos que han visto ya del hombre todo, todo. Su canto, te diría, que parece un claro aljibe en donde crecen los tangos pibes que no se cantaron todavía, y también aquellos tangos que ya fueron esos que escriben en el paragolpe de su camión los camioneros del Cerro y de Constitución. Después, al alba ya, a las 5 en punto, se me va, se va. Y tal vez en su forma melancólica de irse se adivina un cacho, que ese duende tan muchacho entiende mucho de un asunto muy sumamente serio, que es morirse. Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese Carlitos, ese fantasma tan arisco, empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco? Y entonces te conté cuánto sabía. Mas hoy, mirándote, pensándote, besándote, sé un poco más. Y es que el hijo del hijo de tu hijo, un día de junio soleado, frío y seco que vendrá, lo mismo que vos preguntará por él. Y una caliente zafra de ecos, ecos de la voz de nuestra gente, ecos de tu voz, chiquito, y de la mía, inexorablemente contestará: Gardel.